grabar un poco la charla. Ahora sí, arrancamos con la formalidad. Esta es otra charla del programa Formar de Medihome, en este caso con la presencia de la doctora Silvia González Ayala, que es un lujo tenerla acá, docente universitaria, buena médica, buena persona, que son los datos más importantes, nos va a dar una actualización sobre COVID-19. Silvia, adelante, te estamos escuchando con muchas ganas. Por favor, la gente que no me escriba la pantalla. Sí, bueno, muchas gracias Darío, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir esta actividad, no es ninguna molestia. Y el enfoque que nos pidieron sobre la COVID-19 es epidemiología y prevención. Por supuesto que está abierto a lo que deseen preguntar. No tenemos ningún conflicto de interés con el tema y vamos a desarrollar con una introducción la epidemiología, las medidas generales de prevención, el gran capítulo que es la profilaxis activa, los desafíos que vamos a enfrentar y un comentario final. Con respecto a la emergencia de la COVID-19 que produjo una disrupción de altísimo impacto en todos los aspectos de nuestras vidas y también con un alto costo, es lo que evidencia la energía destructiva de la pandemia. En contraposición con esa energía destructiva de la pandemia, el esfuerzo del mundo está puesto para el logro de mejores herramientas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la prevención, y esto es la antítesis que es la energía regenerativa inducida por la pandemia. El virus que produce la COVID-19, como ustedes saben, el SARS-CoV-2, es un virus de origen zoonótico emergente. Ustedes pueden ir controlando o conociendo la evolución del genoma del SARS-CoV-2 en la plataforma GISAID, que a las 4:30 de la tarde de hoy había incorporado 406.503 genomas. ¿Qué genomas se incorporan a la plataforma? Los que han tenido modificaciones, es decir, que difieren de la descripción original. Este virus se ha clasificado en 7 clados y en cepas que se denominan con letras, y se identifican las mutaciones tanto en aminoácidos como en nucleótidos. Hay mutaciones que son de interés, como la mutación SB614G, que se identificó en febrero del año pasado en el Reino Unido, o sea, febrero del 2020, ni bien iniciada la diseminación de esta enfermedad, todavía no estábamos en pandemia en febrero 2020, y esta cepa se caracterizó por un aumento de la transmisión, que ha sido superada por la cepa identificada también en el Reino Unido a partir de septiembre del 2020, que también es otra cepa que aumenta la transmisión. También se han identificado nuevas cepas del SARS-CoV-2, una que es la cepa de Sudáfrica, 2 cepas en Brasil, la cepa de Manaus y la cepa de Río de Janeiro. Con respecto a estas últimas cepas mutantes, la del Reino Unido sabemos que aumenta la transmisión y es cubierta por la vacuna que la ha estudiado, que es la de Pfizer-BioNTech. Lo mismo ocurre con la cepa de Sudáfrica. Bueno, con respecto a la transmisión, en las descripciones originales se habló de la transmisión por vía respiratoria, por la gota, por la macrogota, lo que fue un error gravísimo, por cuanto se tardó 7 meses en reconocer que la
infección también se transmitía por microgota, que es lo que explica la facilidad de transmisión. La transmisión por contacto a través de las superficies contaminadas de manos sucias, la transmisión vertical, la transmisión madre-hijo y también la transmisión transfusional. El conocimiento inicial que una persona infectada contagia entre 1,5 y 4 personas se mantiene, lo mismo que las personas que son supercontagiadoras, que una sola persona contagia a más de 10. Hay casos de supercontagiadores que han contagiado 80 personas. Y también se mantiene la distribución, que ya fue descrita el 24 de enero del año pasado, con respecto a las características evolutivas de la infección por SARS-CoV-2. Leves, asintomáticos, perdón, y leves y moderados son el 80%, o sea que si lo representamos como una pirámide, es la base de la pirámide. Silvia, ahí sacamos a una persona que me parece que era el que quería piratear la clase. Si querés compartirlo, vemos a ver si era solamente esta persona que acabamos de sacar. Ahí vamos. No tengo permiso todavía para compartir. A ver. Ahí. Ahora sí. Bien. Bueno, lo que les decía de la pirámide, y 80% de asintomáticos leves y moderados, un 14% de los graves, y los que tienen evolución fatal alrededor de un 5, un 6%. La base es lo que mantiene y favorece la transmisión, particularmente los asintomáticos o los que tienen síntomas, manifestaciones leves que no jerarquizan la infección. Con respecto a la situación global, al día de hoy hay 96,5 millones de casos confirmados y 2,066,000 muertes. La escala de los países con mayor número de casos es encabezada por los Estados Unidos, con más de 24 millones de casos y 403,000 fallecidos. Le siguen India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Turquía. En Turquía llama la atención el número de casos confirmados y el número de muertos, que es el más bajo comparado con el número de casos confirmados. Turquía está en el lugar 9 al día de hoy. Le sigue Alemania, Colombia en el puesto 11, y nosotros ocupamos el lugar 12 en la escala global en cuanto al número de casos. En nuestro país, como ustedes recuerdan, el primer caso se registró el 4 de marzo del año pasado, que era un caso importado. El 20 de marzo se estableció el confinamiento estricto. Al 4 de mayo teníamos casi 5,000 casos, de los cuales el 5% eran importados, el 42% era contacto estrecho de los casos confirmados, y ya teníamos a 2 meses un 28% de casos de circulación comunitaria. Al 4 de junio teníamos 20,200 casos, había aumentado al 36% la circulación comunitaria. El 4 de julio, 72,786 casos y habíamos superado los 1,000 fallecidos. Lo presentamos así para que quede clara la progresión que tiene que ver con la no identificación y la cuarentena de los contactos estrechos. El 4 de septiembre estábamos en 461,000 casos, con casi 10,000 fallecidos. 4 de octubre, casi habíamos duplicado, 798,000 casos.
el 4 de noviembre 1.200.000 casos, el 4 de diciembre 1.400.000 casos, 4 de enero 1.600.000 y ayer, 19 de enero, tenemos 1.869.000 casos confirmados y 46.066 fallecidos. Este número de casos confirmados es lo que nos ubica en el puesto 12 de la escala global. Las medidas generales para la prevención son el uso adecuado del tapaboca-nariz, tapa la boca y tapa la nariz, adecuadamente colocado, sin manipular, como vemos erróneamente en esa difusión del Ministerio de Salud de la Nación, la cara externa del tapaboca-nariz, porque ahí nos llevamos en nuestros dedos todo lo que filtró el tapaboca-nariz. La distancia entre personas tiene que ser mayor a 1,5 metros. Debemos hablar de distancia entre personas y no de distancia social. La distancia social implica otra cosa. Acá es la distancia entre personas, mayor 1,5 metros, idealmente 2 metros. La higiene de manos con agua y jabón, y si no lo tenemos disponible, con el alcohol al 70% en alcohol gel, como saben. La higiene de las superficies, y acá en el manejo, sobre todo la terminología política, y lamentablemente también desde la autoridad rectora nacional se han cometido errores en cuanto al uso adecuado de los términos. Ustedes saben que aislamiento es la separación del enfermo por el periodo máximo de contagiosidad. La cuarentena es la separación de las personas que estuvieron expuestas al caso infectante por el periodo máximo de incubación, que son 14 días en el caso de la COVID-19. Y el confinamiento o escudamiento social es restringir la circulación, esa consigna, quédate en casa, para evitar el riesgo de exposición. Acá se usaron como si fueran sinónimos los distintos términos en una mezcla realmente preocupante desde el punto de vista de lo conceptual. La otra medida de prevención, evitar los lugares de concentración de personas, y lo que nos sigue faltando, que es la estrategia comunicacional, con información oportuna y adecuada, información segmentada, de modo que se comprenda la situación y la necesidad del cumplimiento de las medidas de prevención. Conceptos como tenemos que aprender a convivir con el virus, sigue estando ausente. Conceptos como la pandemia la hacemos nosotros, cada uno de nosotros con nuestro comportamiento, con el no cumplimiento de estas medidas generales de protección. Todo eso falta, y eso lo vemos, pese a el tiempo transcurrido, lo vemos diariamente en cualquier ámbito. Con respecto a la profilaxis activa para la COVID-19, que sin duda va a ser la estrategia para el control de la pandemia, se inicia cuando el expresidente Barack Obama en el año 2012 constituye un departamento transdisciplinario para la preparación de una pandemia que estimaba iba a ser de una zoonosis emergente, no influenza, y que podía ocurrir a partir del 2016. Este departamento fue una de las primeras estructuras que fue desarmada en la administración del presidente Trump. 5 años después, la Organización Mundial de la Salud brindó las directivas para la preparación de una pandemia de influenza, y ese mismo año se constituyó una junta de monitoreo de la preparación mundial
a pedido del secretario general de las Naciones Unidas, con un equipo de tareas sobre las crisis sanitarias mundiales. Y de esta junta de monitoreo participan la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. En el 2017 también se constituye CEPI. CEPI, que ha estado en los medios masivos de comunicación en las últimas semanas, es una coalición para innovaciones en la preparación de una nueva pandemia. Está integrada tanto por instituciones públicas como privadas, filantrópicas y civiles, con el fin de desarrollar vacunas ante enfermedades infecciosas emergentes e incorpora el concepto de asegurar el acceso equitativo a las poblaciones afectadas. Ya el año pasado, en el marco de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, la CEPI, la Alianza Global para Vacunas, el Banco Mundial, la Fundación de Bill y Melinda Gates, el Fondo Global, United, Funny Wellcome, constituyen otra organización que es el Grupo Colaborativo ACT, que es para el acceso acelerado a las herramientas de diagnóstico, de tratamiento y vacunas para la COVID-19 pandemia. La Organización Mundial de la Salud, la Alianza Global, la CEPI, constituyen otra institución que es COVAX, que es exclusivamente para asegurar el acceso equitativo a las vacunas, y el objetivo es terminar la fase aguda de la pandemia para fin de este año, del 2021. COVAX, para que se entienda, sería equivalente en la Organización Mundial de la Salud al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es la institución para la provisión de vacunas a los países de la subregión latinoamericana. COVAX, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, es el organismo para la provisión de vacunas a los países de bajos ingresos y a los países de medianos bajos ingresos. Y COVAX ha colaborado con dinero para el financiamiento de 9 vacunas. Esas vacunas incluyen vacunas de distintos países, como Inovio, que es una vacuna desarrollada en Estados Unidos que se encuentra actualmente en fase 2-3, la vacuna de Moderna de Estados Unidos, que ya obtuvo aprobación de emergencia y continúa el desarrollo de la fase 3, la vacuna CureVac de Alemania, que inicia la fase 3, esta vacuna CureVac va a desarrollar el protocolo de fase 3 en nuestro país con voluntarios argentinos. La otra vacuna es de un consorcio entre Francia, Estados Unidos y Austria, que es el Instituto Pasteur, Merck y Temis, que está en fase 1-2. La vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca del Reino Unido fue la primera vacuna en obtener la licencia de uso en emergencia en el mundo occidental y continúa el desarrollo de la fase 3. La vacuna de la Universidad de Hong Kong está en fase preclínica. La vacuna Novavax de los Estados Unidos está en fase 3. Otra vacuna de China, la de Claver Biopharmaceuticals, está en fase 2-3. Y la vacuna desarrollada por la Universidad de Queensland de Australia y el grupo CSL es la única vacuna hasta ahora cuyo desarrollo ha sido suspendido. COVAX estableció el compromiso de mercado anticipado para 172 países de bajo y bajo mediano ingreso. Nuestro país ingresó a COVAX a fines de octubre del año pasado. COVAX va a proveer gratuitamente la vacuna a los países pobres. Los de bajo y mediano ingreso van a pagar la vacuna. ¿Estamos nosotros en eso? Nosotros estamos en esto, en bajo y mediano ingreso, y por COVAX se han comprometido 9 millones de dosis de vacuna.
¿Qué vacuna? La que nos toque. No se elige vacuna, sino que en función de la disponibilidad de dosis, COVAX va a asignar a Argentina las dosis según vaya teniendo. Y el objetivo de COVAX es distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas para fin de este año. Tengamos en cuenta que 2.000 millones de dosis con vacunas que se administran en 2 dosis, en el mejor de los casos, no hay de las vacunas en la etapa de experimentación humana, es decir, en la etapa clínica, es un modelo muy estricto, internacional, con normas establecidas, está vigente la Declaración de Helsinki del 2014, las buenas prácticas clínicas, CIOMS, etc. Y la fase 1, con humanos, lo que se establece es la dosis, la respuesta inmune y la seguridad de las vacunas. El número de voluntarios es menos de 100 y esto se desarrolla usualmente en varios meses. Con los datos establecidos, lo que se hace es presentar a la autoridad regulatoria los resultados y solicitar la aprobación de la fase 2, cuyo protocolo se presenta, y en esta fase 2 se va a evaluar respuesta inmune, tanto humoral como celular, y la seguridad. Y esto se hace en menos de 1.000 voluntarios humanos. Estas dos fases, fase 1, fase 2, usualmente son adultos jóvenes sanos, en general entre 18 y 25 años. Terminada la fase 2, todo se presenta fase preclínica, fase 1 y fase 2 a la autoridad regulatoria, con el protocolo de investigación para fase 3 y se solicita la aprobación. El estudio de fase 3 es eficacia y seguridad y habitualmente en un subgrupo se continúa evaluando respuesta inmune. Acá por las normas internacionales, en el caso de las vacunas, el número de voluntarios humanos que deben recibir la vacuna tiene que ser igual o mayor a 15.000. O sea que 15.000 vacunados es el número mínimo. Bien, entonces con Sí. este número de 15.000 tenemos, ya con las vacunas dadas en la Argentina hemos superado ampliamente este número. Sí, nosotros estamos arriba de 200.000 con la Sputnik V. Porque siempre hay preguntas sobre la seguridad, la eficacia. Se generó muchas dudas con la Sputnik, con mucha mala información. Sí. Lo que pasa es que la Sputnik es la vacuna que no tiene publicación de resultados de análisis interinos de la fase 3. Son solamente informes de prensa. No hay publicación científica. Ese es el punto vulnerable del Sputnik, que la comunidad internacional no conoce los resultados evaluados por pares como para que se publiquen en una revista internacional. Bien, ese fue el punto más débil de la vacuna, por donde le entraron todas las críticas, digamos. Y sí, es que las críticas se sostienen, y bueno, ya que fuimos a eso, decir que mientras nuestra autoridad regulatoria aprobó la vacuna, la autoridad que es la ANMAT, la autoridad regulatoria de Brasil, que es la Anvisa, la autoridad regulatoria de Costa Rica, no la evaluaron hasta que no presente la documentación correspondiente. Ahí vemos un comportamiento diferente entre una autoridad regulatoria y otra. Tenemos que tener presente que en la subregión latinoamericana, ANMAT, Anvisa y la Autoridad Regulatoria de Colombia son las más prestigiosas. Y después México. Bien, perfecto. Queda claro la información que uno tenía, no tiene que ver con
casos, reacciones adversas y nada, sino es una falta de información que por a parte la a la comunidad. Una falta de Exactamente. información. Eso es lo que es la madre de todas las dudas que se generó con la Sputnik. Sí, aparte, con respecto, ya que citamos a las reacciones adversas, con respecto a las reacciones adversas estamos trabajando a ciegas, porque se están comunicando por el sistema pasivo de vigilancia efectos adversos que desconocemos cuál es la frecuencia que tiene, por ejemplo, en el estudio de Rusia, en la fase 3 de Rusia. Nosotros ya en la página web del Ministerio hay 3 informes de seguridad publicados sobre el distinto número de dosis aplicadas que obviamente ha ido aumentando. El 4º informe, hoy me hicieron notar, tenía que ser publicado este lunes, el 18, y no fue publicado. Así que desconozco qué pasó, porque trabajamos el viernes a la tarde y el fin de semana en la elaboración de ese informe que se había acordado que se publicara los días lunes. Y dije, trabajamos porque integro la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que es la CONASEVA, en representación de la Sociedad Argentina de Infectología. Así que eso se está vigilando, pero realmente es muy importante, como se está vacunando miembros del equipo de salud en su inmensa mayoría, es que los profesionales informen en el sistema CISA el efecto adverso. Y esto no se Porque está si dando. no lo conocemos, si tuvo cefalea, si tuvo hipertermia, si tuvo náuseas, vómitos y diarrea, visión borrosa, la manifestación clínica que haya tenido post vacunación, sobre todo en las primeras 48 horas, eso es importantísimo que se notifique. Y lo mejor no es hacerlo en la aplicación, sino directamente en el sistema, en el CISA, que es el Sistema Integrado Informático de Salud de Argentina, porque eso es lo que se está revisando las 24 horas, y de allí se toman los datos para la elaboración de estos informes de seguridad. Bien, entonces creemos que hay un subregistro en el CISA, por lo menos de las reacciones más banales, seguramente tenemos un subregistro. Y bueno, pero eso depende de cada uno, eso tiene que ver con la educación médica. Eso es fundamental revertirlo, porque estamos haciendo camino al andar, como dice el poeta, es la experiencia en nuestra población. Las poblaciones son diferentes, las señas son diferentes, la respuesta puede ser diferente. Por eso también por normas internacionales, el estudio de una vacuna hay que hacerlo en distintas poblaciones. Por eso se elige X número de voluntarios para cada uno de los países que va a participar del estudio. Esto está establecido en el marco ético internacional de investigación en vacunas. Bien, y con respecto a las otras vacunas, porque tenemos... Ahí vamos. vamos, perdón, no me quiero adelantar. Entonces, terminamos con este concepto del desarrollo habitual, cuando se termina fase 3, que lleva de base 2 años, se hace el análisis de fase 3 y todos los anteriores, y toda la investigación, etapa preclínica y clínica, se presenta a la autoridad regulatoria para solicitar la aprobación. Si se otorga la aprobación, que es la licencia de uso tal como conocemos de todas las vacunas, comienza la comercialización y es el estudio de fase 4, en la cual cada médico es un investigador de fase 4. Acá nos falta muchísima formación, muchísima educación, que es notificar también en el CISA si atendemos algún efecto adverso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué fallamos? Porque frente a distintos tipos de manifestaciones no se realiza en la anamnesis la pregunta si ha sido vacunado recientemente. Esa es una falencia que tenemos. Si bien se enseña en el pregrado, es la memoria frágil argentina.
¿Qué es lo que pasa con el desarrollo de una vacuna en pandemia? Es un desarrollo acelerado. Las vacunas que menos años de desarrollo llevaron hasta su licencia de uso estándar fueron la vacuna antipoliomielítica inactivada de Jonas Salk y la vacuna antiparotidia, el componente antiparotidio desarrollado por Mori Hilleman, que lograron la aprobación en 5 años. Las otras vacunas que tienen licencia de uso han durado más. La de dengue, la vacuna tetravalente de dengue, el desarrollo duró 26 años y finalmente la vacuna no cumplió con el objetivo para el cual estaba desarrollado, que era la prevención del dengue, sino que la vacuna tiene licencia de uso para prevenir las formas graves, hospitalización y muerte en las reinfecciones. O sea que la vacuna tetravalente de dengue la usamos para aquellas personas que tienen certificación de laboratorio de haber padecido dengue. Y hay una vacuna que al día de hoy, más de 40 años de investigación, no ha sido lograda, que es la vacuna para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana. En pandemia, ¿qué se hace? Hay superposición de las fases para hacer un desarrollo en tiempo abreviado. Entonces se superpone en fase 1, fase 2A, fase 2B y fase 3, lo que hace que en semanas se puede ingresar en la fase 2B3. Fase 1, fase 2, se selecciona dosis, se evalúa seguridad de inmunogenicidad y se progresa, fase 2, fase 3, con la dosis elegida. Y en simultáneo se produce el desarrollo de la producción, la escalada, la validación de proceso y lo que se llamó la producción a riesgo, que es la producción en gran escala. Es decir, se fabricaron vacunas sin conocer el resultado con respecto a la eficacia de esa vacuna. Al 15 de enero, que es el último informe de la Organización Mundial de la Salud, hay 6 vacunas en fase 2B3, 2 de subunidad proteica, 2 de DNA, 1 de RNA y una tipo partícula viral. Hay 63 vacunas en fase clínica y noten que hay 173 vacunas candidatas en estudios preclínicos. Esto lo único que hace es evidenciar la necesidad de varias vacunas para poder lograr el objetivo de controlar la pandemia. Las 15 vacunas que están en fase 3 son de subunidad proteica, de vector viral que es adenovirus, de virus inactivados, de RNA, y esas son las plataformas. Y en fase clínica, al día de hoy, hay 41 vacunas en fase 1 que están investigando dosis y seguridad, 22 vacunas en fase 2, que son estudios expandidos de seguridad, y en fase 3, 20 vacunas en grandes estudios de eficacia. Las vacunas que han tenido al 19 de enero aprobación temprana o aprobación limitada, o sea, esto del uso de emergencia, son 8, y con la característica que las vacunas de China y Rusia fueron aprobadas para uso de emergencia sin los resultados de los cortes interinos de fase 3. Y están aprobadas en algunos países 2 vacunas, que son la de Pfizer y la de Moderna. Las vacunas que tienen la aprobación, ahora lo vamos a ver. Las vacunas que se estudian en nuestro país en fase 3, la vacuna de Pfizer en BioNTech, que ya están publicados los resultados del análisis interino. Fernando Pollack fue el director del estudio en Argentina, que enroló 4.500 voluntarios de 18 a 85 años, y la eficacia de esta vacuna en ese corte interino fue del 95%.
Esta vacuna se conserva a menos 80 grados centígrados, son los ultracongeladores. Estamos viendo la imagen de lo que se llama la granja de supercongeladores en la localidad de Kalamazoo, en Michigan, en los Estados Unidos. Otra vacuna que se está estudiando en nuestro país, que se inició el estudio de fase 3 el 6 de noviembre, es la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson. El estudio se llama Ensamble y es una vacuna con adenovirus humano 26 no replicativo. Está en curso el enrolamiento. Otra vacuna con estudio de fase 3 en desarrollo en Argentina es la vacuna china de Sinovac. El director de la investigación en Argentina es Pedro Can. Se ha planeado enrolar 3.000 voluntarios de 18 a 84 años. Y las vacunas que van a ser estudiadas en Argentina también son CureVac y la vacuna de Alemania y la de CanSino de China. Las vacunas que fueron presentadas a la ANMAT para evaluación son, y obtuvo la aprobación en primer lugar, fue la vacuna de Pfizer-BioNTech. La vacuna del Instituto Gamaleya fue la segunda que obtuvo la aprobación, y la tercera vacuna en ser aprobada por la ANMAT es la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca. También está presentada a la autoridad regulatoria la vacuna de Janssen. Con respecto a las aprobaciones que tienen las distintas vacunas, esto es la vacuna de Pfizer-BioNTech, la aprobación que tiene en los diferentes países. En el caso de Suiza y de Emiratos Árabes Unidos le dieron la aprobación final. Todos los otros países que están sombreados en ocre es aprobación de emergencia. La vacuna de Moderna, que igual que la de Pfizer es una vacuna de RNA mensajero, está aprobada en Estados Unidos y Canadá, los países de la Unión Europea. La vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que tiene de vector el adenovirus de chimpancé no replicativo, está aprobada en nuestro país, en Brasil, en México, en El Salvador, en República Dominicana, en las Américas, en India, en Argelia y en el Reino Unido. La vacuna del Instituto Gamaleya, que como saben la primera dosis es con adenovirus humano 26, seguida de una segunda dosis a los 21 días en la que el vector es adenovirus 5, no replicativo, fue aprobada en nuestro país y Bolivia y Paraguay homologaron la aprobación de ANMAT. También está aprobada en Venezuela y por supuesto en Rusia. Esta vacuna del Instituto Gamaleya, el 18 de enero se constituyó un comité internacional para el control de datos de la vacuna, del cual participan 2 profesionales de nuestro país, que son el profesor Carlos Sala y el doctor Omar Suet, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. La vacuna de Sinovac, que es una vacuna de origen chino inactivada, tiene la aprobación en China y en la subregión latinoamericana, el único país que la ha aprobado, porque esta vacuna se estudió en el estado de San Pablo y va a ser producida por el Instituto Butantan. Anvisa la aprobó el 17 de enero y el 18 de enero se inició la campaña de vacunación en Brasil, tanto en el estado de San Pablo y simbólicamente al pie del Cristo Redentor en Río de Janeiro. Otra vacuna de origen ruso, que es una vacuna de péptidos sintéticos, ya estamos hablando de otra plataforma, es la vacuna del Instituto Vector, que es un centro de investigación virológico y de biotecnología de Rusia, que tiene aprobación de emergencia
solamente en Rusia. La vacuna inactivada de origen chino, Sinopharm, tiene licencia de uso en China. La vacuna CanSino, que tiene como plataforma adenovirus 5, también solamente en China. En nuestro país tenemos un marco legal, que es la Ley Nacional 27.491, que ustedes conocen, que es la Ley Nacional de Vacunación, y disponemos de la Ley 27.573, que fue sancionada a fin del año pasado, por la que se declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas para la prevención de la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria. En nuestro país, la vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, como ya dijimos, fue aprobada por la ANMAT. Esta vacuna tuvo un error programático en el desarrollo de la fase 3 y quedó desprolija la publicación del análisis interino en la revista Lancet, porque algo más de 2.200 voluntarios se administró media dosis como primera dosis y dosis completa como segunda dosis. Y se encontró que en esas 2.200 personas así vacunadas, la eficacia fue del 90%, comparado con primera y segunda dosis completa, que la eficacia fue del 60%. ¿Cuál es el error en la presentación de este trabajo? Que se consideraron todos los datos y da una eficacia global del 70%, pero no se pueden considerar obviamente en forma conjunta. La vacuna de adenovirus humano del Instituto Gamaleya, lo único que tiene publicado son los estudios de fase 1 y fase 2, que se realizaron en un total de 76 voluntarios humanos de 18 a 60 años, y se inició el 7 de septiembre la fase 3, que estaba programada con 40.000 voluntarios y después se redujo a 31.000, y está programado el cierre de la fase 3 para hacer el análisis interino el 1 de mayo de este año. La vacuna del Instituto Gamaleya es, como ustedes saben, disponible en nuestro país, las 300.000 primeras y segunda dosis, para ser administrada al personal de salud. Como el número son 300.000 y nosotros, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos 1 millón de miembros del equipo de salud, en esta primera fase de la vacunación se ha seleccionado el personal que está dedicado a la atención de las personas con la COVID-19. El 29 de diciembre se inició la administración de la primera dosis y el 18 de enero la administración de la segunda dosis. Son 300.000 dosis las que hay en nuestro país. Con respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca, el principio activo de esta vacuna se produce en nuestro país, en el laboratorio mAbxience de la localidad de Garín. Por eso este símbolo, que el principio activo, o sea, el corazón de la vacuna, se produce en Argentina, y el primer preparado fue enviado ayer a México, porque el laboratorio mexicano Leomón la va a estabilizar y envasar, y se espera que esas primeras dosis estén en nuestro país en el mes de marzo. Una vacuna que por los medios tomamos conocimiento que el gobierno argentino estaba en tratativas para adquirir 1 millón de dosis, es la vacuna inactivada
de Sinopharm, pero en los últimos días no hubo más noticias al respecto. Y la eficacia de las vacunas, Pfizer-BioNTech 95%, Moderna 95%, Sputnik B 91%, Oxford AstraZeneca con esa combinación de dosis 70%, y la vacuna Coronavac, que es la Sinovac, 79%. Con respecto a la distribución de las vacunas, es un tema muy complicado, de salud, de economía, de diplomacia, con 3 actores, que son COVAX y ACT, la industria farmacéutica, que por supuesto busca recuperar ganancias, y los gobiernos nacionales con el nacionalismo, como quedó manifestado durante la administración Trump con respecto a la vacuna de Moderna, que es una vacuna de desarrollo exclusivo en los Estados Unidos y por lo tanto tiene prioridad la ciudadanía de ese país. Los países occidentales consideran las vacunas del mundo occidental y se han asegurado los millones de dosis. Hay países como Japón que lo que ha comprado son más de 2 dosis por cada uno de sus habitantes a vacunar. ¿Esto por qué? Porque se desconoce la duración de la inmunidad conferida por vacunas, se ha estimado entre 6 y 12 meses, por lo que se ha planteado que va a ser necesaria la revacunación. No sabemos si con 1 o con 2 dosis. Los datos al 19 de enero con respecto a la progresión de la vacunación a nivel mundial, tenemos Israel ocupando el primer lugar. Por cada 100 habitantes ha vacunado a 31,15, le sigue los Emiratos Árabes Unidos, que ha vacunado al 21% de la población, y acá al final estamos nosotros con 0,44 habitantes por cada 100. Y todavía no están los datos de Brasil, que inició el lunes la vacunación. Y cuando se observa el número de dosis administrada diariamente por cada 100 personas, Israel 1,25, Emiratos Árabes Unidos 1,14, y en esta escala no existimos. El modelo de prioridad justa es el que debiera regir para la distribución de las vacunas, con el objeto de beneficiar a la población y limitar el daño, priorizar a la población más vulnerable y que no haya ningún tipo de discriminación. El 1 de diciembre, el Comité Asesor de Inmunizaciones de los Estados Unidos y los Centros para Control y Prevención de Enfermedades establecieron que la primera fase de vacunación en los Estados Unidos iba a incluir personal de salud y adultos que vivieran en instituciones. En función de la disponibilidad de dosis, Estados Unidos a partir de esta semana ya está vacunando a las personas de 65 años, o sea, 65 años y más, vino decalando, de edades mayores, todos tienen acceso a la vacunación. El primer país que inició la vacunación de su población fue el Reino Unido el 8 de diciembre. Inició con la vacuna de Pfizer-BioNTech para el personal de salud y los adultos mayores de 90 años, los que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, que reflotaron la consigna en la Segunda Guerra por el país y por la reina, y están los primeros vacunados de cada género. El 9 de diciembre la vacuna de Pfizer fue aprobada por Canadá, el 11 de diciembre por los Estados Unidos, el 21 de diciembre por la Agencia Europea de Medicamentos y el 31 de diciembre, coincidente a un año del conocimiento del agrupamiento de casos de síndrome agudo respiratorio grave en Wuhan, la Organización Mundial de la Salud le otorga la licencia de uso en emergencia
a la vacuna de Pfizer. Es al día de hoy la única vacuna que tiene licencia de uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo de la vacunación, reducir las muertes prematuras, disminuir el daño económico y social, recuperar el funcionamiento pleno que se va a lograr con la interrupción de la circulación comunitaria del SARS-CoV-2. COVAX planteó la distribución de las vacunas con dos posibles mecanismos. Uno, distribución de las dosis proporcional a la población del país, y el otro, distribución de las dosis según el número de personal de salud, personas con comorbilidad y personas iguales o mayores a 65 años. Muy probablemente se opte por este segundo mecanismo. Los desafíos que se enfrentan con las vacunas son numerosos. Uno está relacionado con la eficacia y la seguridad, la duración de la inmunidad, como comentamos, los bajos costos y la utilización de una estrategia comunicacional adecuada. La necesidad de producción ha sido estimada en 12.000 a 15.000 millones de dosis, porque hay que vacunar a la población mundial hasta ahora, la población mayor de 18 años, porque estas vacunas no han sido estudiadas en edad pediátrica. Recién a mediados de diciembre, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos otorgó la autorización tanto a la vacuna de Pfizer como a la vacuna de Moderna para que se realice el estudio de fase 3 en adolescentes, o sea, entre los 13 y los 17 años. Los costos tienen un rango que va de los $3, que es la vacuna de Oxford AstraZeneca, a los $40 por dosis, que es el costo de la vacuna de Moderna. La capacitación es un desafío muy importante porque está claro que en una misma área se van a utilizar distintas vacunas que tienen distintas formas potencialmente de cadena de frío y también diferente intervalo entre dosis. La distribución en función de las características de conservación también es importante, lo mismo que el almacenamiento, e ir definiendo en cada país progresivamente las poblaciones objetivos, es decir, las poblaciones que van a ser alcanzadas por la vacunación. En lo que se refiere a cadena de frío, hay un rango que va desde temperatura de heladera, como es la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca, de congelador, como es la vacuna del Instituto Gamaleya, y de ultracongelador, que hasta ahora la única vacuna es la de Pfizer. El número de dosis, hasta ahora las vacunas que tienen licencia de uso en emergencia se administran en 2 dosis. La cantidad de jeringas y agujas, y el otro aspecto, dada esta aprobación en emergencia, es la importancia de la vigilancia de los efectos adversos, que se hace de 2 maneras. Una es la vigilancia pasiva, lo que comentábamos, a través del sistema CISA, y otro que es lo que se ha organizado para el caso de estas vacunas, que es la vigilancia activa, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Se va a trabajar en nuestro país con unidades centinelas. La Autoridad Sanitaria Nacional ha seleccionado 8 hospitales en 8 regiones del país. Son hospitales de alta complejidad u hospitales de complejidad 3, en el cual se van a vigilar fundamentalmente los 18 eventos adversos que ha listado la Organización Mundial de la Salud por su gravedad y que requieren internación. Algunos de esos eventos adversos, como son los neurológicos, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, son enfermedades de presentación esporádica en nuestro país. O sea que se va a poder construir lo que se llama el canal endémico
para cada una de esas 18 enfermedades en cada uno de los hospitales seleccionados, y se va a tomar del 2015 al 2019, es decir, 5 años para construir para cada enfermedad en cada hospital ese canal endémico, que va a ser el conocimiento que tenemos de ocurrencia de la enfermedad. No se considera el 2020 porque ya teníamos el SARS-CoV-2 circulando, y se contabiliza a partir del 2021 y su relación con la vacunación. Y la otra vigilancia activa es la que ya se está realizando, que es la vigilancia de cohorte. ¿Qué cohorte se está vigilando? La de los miembros del equipo de salud, que son los primeros alcanzados por estas 300.000 dosis de que disponemos. Se elabora un informe que se publica en la página web del Ministerio. Como dijimos, hay 3 informes publicados, pero está el 4º informe, que fue en el que trabajamos desde el viernes al lunes. Con respecto a la cadena de frío, ya hemos tenido problemas. Todos saben que se han perdido 400 dosis de la vacuna del Instituto Gamaleya por un congelador que dejó de funcionar en un hospital provincial en la ciudad de Olavarría. Otro desafío que es la no intercambiabilidad de vacunas. Esto ya tiene novedades, por cuanto el Instituto Gamaleya ha firmado un convenio con la Universidad de Oxford para el desarrollo de un estudio de fase 3, combinando la vacuna, la dosis con adenovirus 26 del Instituto Gamaleya con el adenovirus de chimpancé no replicativo de la Universidad de Oxford. Este convenio se firmó el 21 de diciembre y se va a iniciar la fase 3, que sería combinando vacunas. La población objetivo se va a definir según riesgo y disponibilidad de dosis, eso en cada país. Vemos lo que está ocurriendo en los países del hemisferio norte, particularmente aquellos que se aseguraron millones de dosis, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Israel. Y el otro enorme desafío es la eficacia frente a las mutantes emergentes. Comentábamos que la vacuna de Pfizer ha sido estudiada para la mutante del Reino Unido y que queda cubierta por los anticuerpos generados por esa vacuna. Tenemos que tener presente que los componentes de las vacunas que están en fase 3 o que continúan la fase 3 y tienen licencia de uso en emergencia, fueron desarrolladas con la información genética de la espiga de los virus que estaban circulando en febrero-marzo. O sea que ha habido cambios. El otro desafío es qué es lo que ocurre con la respuesta inmune ante la reiteración de dosis de vacunas que tengan plataforma con el vector de adenovirus humano. La posibilidad ante las mutaciones virales del desarrollo de vacunas polivalentes. Esto sería más sencillo su desarrollo con las vacunas inactivadas. Y a futuro, la identificación de antígenos comunes en las mutantes. Otro desafío son los niños. Los niños se infectan, los niños cursan infecciones asintomáticas o leves y contagian. No están siendo alcanzados por la vacunación, y si bien se espera controlar la circulación viral cuando el 50 al 70% de la población esté vacunada, al no alcanzar hoy la vacunación a los niños, ese porcentaje se estima entre el 80 y el 85% de la población vacunada. Esto lo tenemos que tener presente. Hay 3 direcciones web
en la página del Ministerio de Salud de la Nación, por las cuales se puede acceder a la información sobre la vacuna de coronavirus y los efectos adversos. Ustedes conocen el plan estratégico para la vacunación y los lineamientos técnicos para la vacunación con la Sputnik V. Y ante estos desafíos que son intensos y numerosos, tenemos que proceder, como dice el abuelo o la bisabuela, vayamos despacio que estamos apurados, porque el éxito de la vacuna se asienta en la confianza de la comunidad en la ciencia, requiere una evaluación de riesgos comprensiva y transparente y una honesta comunicación de los riesgos y los daños potenciales. Y como comentario, la urgencia en el control de la pandemia determinó la aprobación de emergencia de diferentes vacunas. Por eso destacamos la importancia de la vigilancia activa, porque es una fase 3 ampliada. Nosotros planteamos a la Autoridad Sanitaria Nacional que se trabajara con consentimiento informado, porque es una fase 3 ampliada. Esto fue denegado con el argumento que iba a demorar cada acto de vacunación. Entonces, pedimos de mínima que a cada vacunado se entregara una hoja informativa sobre los potenciales beneficios y los potenciales riesgos. Esto tampoco lo logramos, pero seguimos insistiendo. Y terminamos con esta frase de Albert Camus en La peste. Lo peor de las pestes no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda a las almas. Y ese espectáculo suele ser horroroso. Tristemente hemos tenido bastante de esto en nuestro medio. Y estas dos imágenes, a la izquierda, el aprendiz de Rodin. Todos estamos aprendiendo en el día a día. Y a la derecha, la imagen de la escultura La Duda, de Courbet, que está en la Plaza San Martín, en Buenos Aires. Todos dudamos. Tenemos probablemente más incertidumbres que certezas y seguimos aprendiendo en el día a día. Así que con esto terminamos. Les damos las muchas gracias por la atención y bienvenidos todas las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Gracias Silvia. Obviamente es esclarecedor. Muchísimas gracias por compartir el momento, el espacio. Sobrevivimos a un ataque en nuestra charla. Hemos sobrevivido a un ataque externo. Y yo quiero hacer un comentario sobre eso muy positivo. Yo una vez escuché una frase que es un poco burda y mundana, donde decía: así como hay alguien que tira un vidrio en la playa, hay aire que lo recoge. Hay alguien que lo recoge, no el vidrio. Y vos no sabés, mi teléfono personal, el chat interno, Darío, fíjate que saqué el identificarlo, un montón de gente que participó de la identificación de los usuarios maliciosos y lo pudimos identificar y sacarlo. Digo, eso me parece que es algo... No eran colegas, quiero creer. No. Me dieron información ya de que son chicos que hacen esto y después son como youtubers que se meten como gracias a charlas y nada, las tratan de perjudicar. Son adolescentes o chicos. En realidad, y uno, una estupidez, no tiene lógica, pero quería subrayar esto de destacar cómo la gente que con muchísimo interés quiso participar de esta charla, se quedó y en conjunto empezaron a comunicarnos y a comunicarse por mi teléfono y eso, para identificarnos, lo pudimos identificar, lo sacamos y tuvimos una excelente charla con información que no en todos lados está, una muy buena interpretación sobre los datos. Yo confío 100% en la claridad y en la honestidad profesional tuya, Silvia, por eso lo que vos tenés que decir siempre lo vas a decir, eso no hay nada que te limite y eso está bárbaro. Una pregunta que queremos hacer mientras las personas pueden ir escribiendo en el chat y lo vamos haciendo. Cuando vemos
esta cantidad de vacunas por todos lados con distintas aprobaciones en distintos países. Muy bien mostraste el mapa. Teníamos un mapa de donde distintos países van a empezar vacunación con distintas vacunas, que son una por virus atenuados, ARN, de distintas formas. ¿Qué impacto esto puede tener? Vení un cachito. A ver, acá ahí se me abrió otro. ¿Qué impacto puede tener eso con respecto a lo que es la pandemia a nivel global? ¿Es algo positivo que tengamos distintas vacunas o no? Es que, sí, gracias por la pregunta, Darío. Es imprescindible tener distintas vacunas porque una sola vacuna no va a haber capacidad de producción. De hecho, las estimaciones que habían realizado las distintas farmacéuticas de tantos millones de dosis para enero, para febrero, para marzo, hoy no las pueden cumplir. Por eso Pfizer enlenteció la producción, está armando una planta nueva, eso implica validación de procesos. Para esto, para controlarlo, necesitamos distintas vacunas. Necesitamos distintas vacunas, lo que va a implicar, si hay superposición de usos de distintas vacunas en una misma región, como está pasando en los Estados Unidos, que está usando la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Hay que estar muy atentos porque la segunda dosis tiene que ser con la misma vacuna y hay que realizar la vigilancia, sobre todo post primera dosis, de los efectos adversos, porque algo que sabemos es que los efectos adversos son más frecuentes después de la primera dosis que después de la segunda. Y ojo, que esas vacunas que tienen comunicados los efectos adversos locales y sistémicos, lo tienen en un número de 20.000, 30.000, 40.000. Pero cuando se aplica a 4 millones de personas, como ya ha pasado con otras vacunas, pueden aparecer manifestaciones que no estaban descritas. Por eso es tan importante la calidad de la vigilancia. Este es un concepto que me parece central y acá somos nosotros, los médicos, los que vamos a atender a esa persona que nos va a decir, vengo porque me duele la cabeza, tengo parestesias, me pasa tal cosa. La pregunta, ¿se vacunó y con qué se vacunó? Es imprescindible. Ese es un hábito que tenemos que incorporar, porque si no se nos escapa la tortuga. Nos ha pasado en muchas infecciosas que no comunicamos. Bueno, fenomenal eso. Otra pregunta que queríamos hacer, por ahí ya más local, estamos hablando de prevenir la segunda ola de COVID, que creo que ya, si para la prevención de la segunda ola llegamos bastante tarde, como el concepto Ya de estamos prevención. con la segunda ola. Estamos surfeando arriba de la segunda ola. Y ahí vimos que Israel tenía un porcentaje alto de vacunación, algo de 38 por cada 100 habitantes. A mí me sorprendió, yo ese dato, sabía que Israel era el número 1, pero no tenía ese dato. Ya lo pueden seguir en el día a día, sí. Ahí les quedó el link del en la grabación tienen la cita, porque eso es interesantísimo. Día a día. Yo, ya con 38% de vacunación, Israel, ¿puede empezar a ver algún impacto de su campaña de vacunación o es muy apresurado las ganas que No todavía. Lo que dio Israel, que es preocupante, que está en las noticias de hoy, es que no está encontrando esa eficacia del 95% descrito en el análisis interino de fase 3 de Pfizer. Así que ojo, cuando usamos la vacuna en el mundo real, pero Israel hoy, bueno, ayer para ellos, llamó la atención sobre esto. Vamos a tener los resultados, por eso nosotros, desde lo epidemiológico, el uso de vacunas, nosotros tenemos que mirar al norte lo que pasa y ir aprendiendo, porque nos llevan meses adelantados los acontecimientos y nosotros vamos aprendiendo. Fíjense, sabíamos que íbamos a tener segunda ola, nuestras autoridades dijeron en marzo-abril, pero nuestro comportamiento no fue el mismo. Nosotros tuvimos la baja de casos sobre el final de la primavera y por todos los hechos que conocemos se dispararon
a partir del 9 de diciembre. Y estamos ahí entre 8.000 y 13.000 casos por día, como estábamos en septiembre. Y esto se va a sostener un tiempo más seguro. Ahí nos preguntaban Y también... que no aumente, porque va a depender de la circulación de las cepas. Ojo con eso. La variante del Reino Unido fue identificada, no sabemos si está controlada o se introdujo, porque esto se filtra como el agua entre los dedos. Está identificado, pero hay que ver cómo sigue. Las variantes de Brasil, nuestra frontera, podrán estar cerradas, pero es una frontera porosa, tenemos una realidad. Entonces, ojo con la cepa de Río. Sí. Piva, la pregunta era asociada a las cepas. Tenemos información sobre múltiples cepas que están circulando, y en general la respuesta que tenemos es que estas cepas que circulan responden a las vacunas, por lo menos que están en estudio. Bueno, las cepas que se estudiaron, Pfizer estudió la cepa esta súper contagiosa del Reino Unido, la que se identificó en septiembre, y estudió la cepa de Sudáfrica, y hasta ahora no ha comunicado nada más. Bien. Entonces, la pregunta era orientada. O sea que volvemos, es el día a día, es todo terriblemente existe la posibilidad que, así como han mutado estos virus y con mutaciones relativamente pequeñas como para ganar en contagiosidad, pero ser inmune o tener una buena respuesta inmune a la cepa hasta ahora, puede haber una mutación que nos vuelva a barajar y dar de nuevo, digamos. De todo lo investigado nos puede dar en una situación inicial. Por eso ya plantearon que en el caso de las vacunas de RNA, reemplazar esa información genética de las proteínas de la espiga que tienen y desarrollar una vacuna es decir, con otro componente, le llevaría alrededor de 2 meses. Bien. Digamos, como eso ya está planteado. El envase lo tienen, el vehículo lo tienen, solo tiene que cambiar la información genética. Bueno, información genética de la espiga, exactamente. Bueno, es esperanzador saber que si ante el inicio de una pandemia, de una cepa modificada que no responde a las otras vacunas, existe la posibilidad mucho más acortada de conseguir una vacuna. Y con las vacunas inactivadas es más fácil, porque ustedes piensen, las vacunas inactivadas realmente se hicieron, no son comparables, aunque se haya usado la misma vacuna, porque usaron distintos diseños, que eso es absolutamente inentendible, porque la eficacia va del 50,6% según el estudio al 85%. Y realmente las vacunas inactivadas son, ahora, ¿cuál es la verdadera eficacia? Ahí queda un interrogante. Las vacunas inactivadas son muy interesantes porque hay anticuerpos contra los distintos componentes. Ya no estamos mirando solamente la constitución de la espiga. Por eso realmente llama la atención cómo se desarrollaron los protocolos, pero ahí con vacunas inactivadas pueden combinar distintos virus. Lo que pasa es que justo estamos hablando de las vacunas que tienen menor eficacia comparadas con las otras. Bien, y la última pregunta, quizás un poco menos profesional y más banal. ¿Cómo nos ves en el 2021 Argentina? ¿Cómo nos ves? Complicado. Nosotros, como miembros del equipo de salud, tenemos que tener claro que esto nos va a llevar más de un año de pandemia, más de un año de mantenimiento de las medidas de prevención personal, independientemente que estemos vacunados o no. Este es un concepto central. Esto que decía, el mensaje que faltó y que sigue faltando, tenemos que aprender a convivir con el virus. Bueno, ese aprender a convivir con el virus es sostener las medidas de prevención individual independientemente que tengamos o no acceso a la vacuna. Hoy el acceso a la vacuna es muy restringido.
si se cumplen lo que están anunciando las autoridades de los millones de dosis, se irá decalando. Pero tenemos que tener las vacunas y empezar a trabajar. Fíjense, del 29 de diciembre al 18 de enero se aplicaron algo más de 200.000 dosis. Sí, al A objetivo ese planteado no ritmo vamos a llegar. Y hay que hay que trabajar mucho, muchísimo en la mucho. prevención. Y hay una pregunta acá que hace un colega que es interesante. ¿Qué opinión merece el tratamiento que anda dando vueltas por ahí de la ivermectina? La ivermectina, cuando estén los resultados, ahí lo planteamos. En general, ninguna de las drogas que tienen licencia de uso para otras enfermedades han resultado. Y el problema con la ivermectina es que entre la dosis, eso ustedes lo saben bien, Sí. entre terapia y dosis tóxica, el rango es muy pequeño y ya ha habido consultas por intoxicación con ivermectina, porque prácticamente se agotó de las farmacias con esta difusión que ha habido de ivermectina profiláctica e ivermectina para tratamiento, un poco por ahí más intenso que lo que pasó con el dióxido de cloro, ¿no? Pero Con hay la que ser muy... hidroxicloroquina también en el principio. Con la hidroxicloroquina y la cloroquina, sí, bueno, en Brasil el presidente sigue sosteniendo, miren lo que está pasando en Manaus, la presión que está desbordado, las presiones que están teniendo los colegas para que traten a los pacientes con cloroquina. Ninguna droga funcionó, ni las antirretrovirales, ni la hidroxicloroquina, ni la cloroquina, ninguna funcionó y con resultados en el borde, en el límite, les diría lo que pasó con el Remdesivir, lo que pasó con algunos anticuerpos monoclonales, como el tocilizumab. Lo que pasa es que no conocemos acabadamente la fisiopatogenia del virus. Sí, y nosotros los médicos tenemos que por lo menos preguntarnos por qué la gente le cree más a cualquier cosa menos a nosotros, porque lo mismo ha pasado con el dióxido de cloro. Yo he atendido en lo personal pacientes intoxicados con dióxido de cloro, tomando en forma diaria. Sí, sí. La verdad que no he visto, por lo Creo menos... que eso no tiene que ver bueno, sí, con una rama de la medicina que es la psicología, la sociología y la antropología social, es aferrarse a algo. Es aferrarse a algo para decir, con esto no me voy a enfermar, con esto no tengo riesgo de morir. Es una actitud lógica desde el punto de vista de cómo uno lo puede ver, es irracional por la supervivencia. Bien. La verdad que tengo que agradecerte en lo personal y por parte de Medihome, que formaste parte de este programa Formar, con mucha claridad, mucho conocimiento y esa capacidad docente que te caracteriza y era la que todos esperábamos. Yo, Silvia, te agradezco la presencia y le agradezco a todo el público de habernos acompañado en esta charla más del Formar con algunas anécdotas que nos hemos llevado. Bueno, les mando un abrazo a todos y los invito para la próxima. Nos estamos viendo. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a ustedes, que terminen bien la jornada y a seguir cuidándonos. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos a todos.